creo que pues tener diálogo sería fundamental. Eso por una parte. Y lo otro es también expandir un poco también como este concepto de la interculturalidad, que no solamente se restringe a los pueblos indígenas, sino, por ejemplo, con pueblos campesinos o que tienen, digamos, un contacto distinto con la naturaleza, también se han venido haciendo acercamientos, ¿no? En sus luchas a el ecologismo, cuando pues se habla de la agroecología y demás, ¿no? Entonces creo que pues son organizaciones que podrían también tener pues interés en empezar pues a fortalecer este reconocimiento de los derechos de la naturaleza, porque están en procesos, por ejemplo, de defensa de semillas, que creo que podría tener algún vínculo o algún tipo de encuentro, ¿no? Entonces, bueno, eso es como lo que se me ocurre por ahora. Perfecto, Milena, sí, totalmente de acuerdo contigo sobre esa comprensión de la interculturalidad. Mariela. Buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Mariela Sotaminga. Yo soy de Ecuador. Entonces, he ingresado, bueno, el día de ayer no pude estar presente, sin embargo, me ha interesado mucho el tema en cuanto a lo que estaba refiriendo del tema naturaleza. Bueno, como experiencia propia, considero que yo estudié en una escuela que la verdad daba mucha prioridad al tema de recursos naturales, de cuidado, de incluso un poco de agricultura. Si bien era era una escuela en una parroquia rural de la ciudad de Quito, es una escuela particular. Entonces, me parece interesante porque promovieron en gran parte dentro de la educación el hecho del respeto a la naturaleza como tal, lo cual ha conllevado a nosotros en Ecuador, principalmente desde el año 2018, la evolución fuerte de brindar derechos perdón, de brindar derechos a la naturaleza en nuestra constitución, que eso ha sido uno de los logros creo que bastante fuertes en Ecuador principalmente, que se ha dado a partir del año 2018. Em, Eso quería opinar en relación a la situación jurídica y protecciones de derechos de la naturaleza. Bueno, igual, como todos, siempre y cuando se vaya aplicando las culturas, los temas ancestrales, es también, me parece que es también fundamental e importante para para nuestras generaciones, ¿no? Porque yo provengo de una parroquia rural, como les mencionaba, eh, que tenemos todavía nuestras creencias ancestrales de el Intiñán, que el sol en relación a las personas que siembran, tomando en cuenta muchos factores, eh, digamos, de aprendizaje ancestral. Entonces, eso es bastante útil conservarlos. Me parece que es un tema que los estados deben promover y deben cuidar y garantizar a nivel tanto cultural como social, porque eso ha ido desapareciendo en el pasar de los años, lamentablemente. Definitivamente, Mariela. Y además, de acuerdo con la situación que estamos viviendo en Ecuador, ¿no es cierto? No es suficiente con los derechos de la naturaleza en la Constitución. Vimos hoy como Patti Walinga nos hablaba del causa Isacha. Ellos están replicando y reforzando los derechos de la naturaleza en su territorio y eso es lo que deberíamos hacer nosotros en todas partes, ¿no es cierto? En las comunidades, etcétera, porque no se están realmente aplicando 100% ni garantizando los derechos de la naturaleza como deberían en el Ecuador. Así que esa parte es clave. Sisa Castro, te escuchamos. ¿Sisa? ¿Tienes tu mano levantada? Ahí te estoy poniendo para solicitar activar el audio. Tal vez no nos está escuchando, Sisa. Natalie Padilla. Hola Natalia, muchísimas gracias por este espacio. Hola con todas y con todos. Bueno, yo soy Natalie Padilla, soy también estudiante de la maestría de Derechos de la Naturaleza y Justicia Intercultural. Provengo de las Islas Galápagos, entonces mi aporte sería primero decir que os apoyo
propuesta de Milena sobre que es muy importante que desde los orígenes o las edades tempranas del humano exista directa relación con la naturaleza en el crecimiento, en la educación. Afortunadamente en Galápagos uno se cría en contacto directo con la naturaleza y yo desde mi experiencia personal puedo dar testimonio o dar fe de que realmente cuando uno se desarrolla en directa relación, en contacto con la naturaleza, el respeto viene casi que por añadidura. Luego de esto también pienso que sería importante exigir políticas públicas y acciones sociales para erradicar el racismo y el regionalismo. Especialmente esto es un problema que lastimosamente todavía es fuerte en el Ecuador. Promover el redescubrir nuestros orígenes indígenas y buscar el alcanzar el enorgullecimiento general a partir de aprender las prácticas ancestrales, ¿no? Que son ejemplares. Es decir, el buscar erradicar, el avergonzarse de las raíces, orígenes indígenas que de manera general todavía existen en el Ecuador, el aceptar nuestros orígenes que son indígenas en lugar de tratar de buscar nuestros orígenes, ya sea europeos o de cualquier otra parte del mundo. No, lo que deberíamos es tratar de buscar el empoderarnos y enorgullecernos de que somos de origen indígena y aceptarlo, promoverlo y enorgullecernos. Creo que eso sería importante también. Totalmente de acuerdo con ese argumento, Natalie. Además que hay este dicho que dice, no puedes querer no puedes amar lo que no conoces, ¿no? Entonces la importancia de que todos salgamos a la naturaleza, de que todos nos enamoremos de la naturaleza, de que esa interculturalidad, esa ancestralidad, nos conectemos mismo que no seamos pueblos indígenas, es clave. Así que qué suerte la tuya de vivir en Galápagos. José Efraín. ¿Cómo están? Buenas tardes con todos y con todas. Cuando le preguntan a Patricia por qué no está en la academia, me parece una pregunta bastante tierna, bonita. Yo soy de acá de Cuenca, nací en el área rural, en el valle, viví mi primaria y secundaria en la Amazonía y ahora, pues, después de haber estudiado y visto la necesidad de formación, doy clases en la Universidad de Cuenca. No puede ser profesora de la universidad, la Patricia, porque las universidades no son interculturales. Están dominadas por un pensamiento occidental. Nosotros pasamos en las universidades hablando bonito y escribiendo artículos científicos en Scopus. El Alberto no puede ser profesor de la universidad. Si Charles Darwin ahorita viviera, no pudiera ser profesor de la universidad. No tienen PhD. Yo hice un estudio en un último libro que escribí con Alberto, justamente de mi tesis doctoral, Los buenos convivires, porque yo le dije al Alberto, eso del buen vivir es un pensamiento bastante globalizante. Hay buenos convivires en todos lados, hay buenos vivires en todos lados, ¿sí? Porque la interculturalidad respeta lo que cada cultura, lo que cada grupo humano, mestizo, étnico, nacionalidad, etcétera, tenga. Hay unos buenos vivires excelentes en cada uno de sus grupos. Pero la Constitución tiene en su texto la interculturalidad. Pero la vida ni siquiera es multicultural. La vida ni siquiera es multicultural. Vayan ustedes a la Amazonía, a los cantos. Por ejemplo, vayan a Morona, Santiago y pregunten a los mestizos, ¿cuál es el concepto que tienen de los shuaras? El concepto que tienen los mestizos de los shuaras es que son gente ociosa, que no saben trabajar, que no hay que darles un crédito, y los dueños de la tierra. Los dueños de la tierra viviendo como extranjeros en su propio territorio. Yo creo que urge la interculturalidad, urge un reconocimiento como grupos,
una formación desde la academia, por lo tanto hay que comenzar a identificar académicos militantes, eso que el viejo Gramsci decía, el intelectual orgánico, ¿sí? Pero que ahora hay intelectuales escopulianos, dedicados muchísimo al cientificismo. O sea, necesitamos de un grupo de académicos, porque también está atravesado por el trabajo y también el escalafón y la economía. Es decir, aquí tenemos que hablar con propiedad, con las palabras correctas. Mientras más se conoce, mientras más material se recoge, mientras más se publica, más dinero se obtiene, porque los académicos ganamos más de eso, ¿sí? Acá debemos hacer un mea culpa y comenzar a hacer un grupo de académicos militantes, que nos permita realmente integrarnos con las culturas y hacer un diálogo de saberes y comenzar a armar desde la academia. Se me ocurre eso. Y puedes seguir militando en los movimientos sociales donde está la vida, donde estamos, donde nos da la vida, en la defensa del agua, en la defensa, porque solo se puede defender el agua conociendo desde la cultura esa profunda espiritualidad que tiene la gente frente a los recursos naturales. José Efraín, gracias por tu intervención y la verdad me ha dado una excelente idea de cómo irle, porque la idea de hoy es trabajar en las estrategias sobre la interculturalidad y la ancestralidad para unirnos en esta red de GARN Latinoamérica. Y la verdad me parece súper importante esta idea de los buenos convivires. Incluso le estoy pensando hasta como un grupo de trabajo, ¿no es cierto? De cómo vamos impulsando estos buenos convivires, porque no es necesariamente el buen vivir, ¿no es cierto? Sino son estos buenos convivires y cómo los vamos impulsando como grupo, cómo se van resaltando experiencias positivas que ya existen, cómo las escalamos. Para que haya más y más gente que aplique estos buenos convivires. Entonces es una excelente manera de poder ir involucrando la ancestralidad, la interculturalidad en GARN Latinoamérica. Solamente quiero preguntarle a Sisa, si es que está de regreso. Sisa, te bajé la mano sin querer. Sisa Castro, ¿habías levantado la mano antes o si no ya le doy la palabra a Natalia y a Milena? ¿Sisa? No, creo que todavía no la tenemos así. Entonces, Natalia, adelante, después Milena. Bien, entonces, digamos que yo les contaba que al principio súper alejada de todo el tema natural y toda esta conciencia de la ancestralidad, y luego por situaciones de salud, a través de una sanación energética, me recuperé y empecé yo un interés a conocer la energía, ¿no? Y todo este tema de lo que tenía que ver con los elementales, cómo funcionan los centros energéticos en el cuerpo y cosas como muy chamánicas. Y fue tanto mi interés que yo estuve en España tomando como un proceso de inmersión en el uso de la física cuántica aplicada a la agricultura, porque de alguna manera de verdad que a uno le genera risa ver que un indígena, cuando uno es ignorante, y yo era súper ignorante del tema, que el ignorante de pronto coja una maraca y empiece a cantar algo y uno dice, pues, ¿qué inventa? ¿Sí? En su ignorancia. Y luego entonces cuando yo comprendo la fuerza del rezo, la fuerza de la palabra, ¿cierto? Y ahora soy una promotora de agricultura holística en Colombia. Conozco una empresa en Chile que se llama AgroCare y su dueña se llama, la gestora se llama Leonora Sepúlveda y me gustaría que ella se involucrara en este proceso porque ella lo que hace son biopreparados, ¿sí? Nosotras, digamos, hemos aprendido técnicas para hacer que el agua tome una vibración superior y que esa agua, al colocarla sobre unas plantas, las plantas problemas de plagas. A mí me llaman ahora para hacer rezos en cultivos y pues digamos que yo siento orgullo en medio de eso porque yo digo, bueno, yo pasé de ser como la más ahora hacer rezos y no me veo tan indígena, pues. Entonces es lindo como una persona de pronto que luce no tan indígena se acerca a esto y habla de esto, y igual de mí se han burlado y dicen que soy una loca, que porque hago sanaciones energéticas en cultivos y entonces desaparecen los insectos, las plantas empiezan a crecer, pero eso es una realidad y también se está uniendo en este momento cada vez más la espiritualidad con la física cuántica, o sea, como que se demuestra la espiritualidad a través de ya argumentos científicos. Entonces,
la invitación, digamos, es a eso, a seguir en contacto. Yo estoy haciendo unos entrenamientos que se llama neuroliderazgo campesino, ¿sí? Y estoy montando lo que son esos entrenamientos, pero la idea es que no fueran solo para el campesino, sino que fueran para una persona que se quiere conectar con justo esto, la ancestralidad y la interculturalidad. Muchas gracias, Natalia, por eso realmente la interculturalidad y la ancestralidad están en todas partes, y qué bueno que tú hayas podido aprovechar ese conocimiento que me parece clave, envidiable, y también te escucho cuando hablas sobre el tema de pueblos indígenas. Yo mismo he trabajado con pueblos indígenas desde hace casi 18 años, y hay como que ese rechazo de tú no eres indígena, y por supuesto, yo creo que la interculturalidad la podemos vivir todos y todas, de muchas maneras. Esa espiritualidad no tiene que ser solamente de una religión, puede ser de varias maneras, y la riqueza es cuando estas se unen. Entonces, gracias por ese compartir, Natalia, y ojalá algún rato nos puedas compartir también esos saberes con nuestras plantas. Milena. Gracias. Pues yo estaba pensando, bueno, José Efraín hablaba como de llamar como a unos académicos militantes y tratar como pues de poder articular un poco como no solamente en clave del quehacer académico, sino también del hacer, ¿no? Pero entonces mi pregunta es el cómo, ¿no? Creo que hasta ahorita, como en esta primera ronda, tal vez se han rastreado como pues muchas propuestas y también muchas formas en las que se puede, digamos, hablar de esta interculturalidad en relación a los derechos de la naturaleza, la experiencia que nos contaba Natalia y demás, ¿no? Que pues, me parece muy valiosa. Pero entonces la idea, o la pregunta sería más bien es cómo articular, digamos, cómo llamarles, ¿no? Y pues esa es un poco mi preocupación, ¿no? También de cómo materializar lo que hablamos en este momento, ¿no? Que bueno, lo dejaría ahí como a, no sé, como a, se la lanzo, ¿no? Como a estas personas que estamos acá reunidas, ¿no? Sin formularios, sin una campaña, sí, o sea, cómo materializarlo, cómo hacer ese llamado. Porque, o sea, viendo una estrategia que salga de GRAN para hacer ese llamado articulador, creo que es más fácil, digamos, presentar una propuesta de articulación, por ejemplo, a la universidad que les cuento, o a otras expresiones organizativas, académicas o sociales que han venido trabajando, pues, al respecto desde la interculturalidad. De acuerdo, Milena, y justamente eso es lo que buscamos hacer con GARN Latinoamérica. O sea, la idea sería tener un grupo de trabajo de interculturalidad y ancestralidad, y ver cómo nos vamos articulando, cómo vamos compartiendo los eventos que están sucediendo, cómo ese tribunal por la Amazonía, que yo decía que es un proyecto importante que podemos compartir entre todos, es cómo vamos poniendo, por ejemplo, la voz de pueblos indígenas y de otros de toda la región para el tribunal. Entonces hay muchas maneras de poder activarnos, y la idea es que justamente a través de los grupos de trabajo con GARN podamos hacerlo. Entonces, les adelanto, la idea es que con todos quienes se han registrado, después les podemos hacer un llamado con un newsletter para que puedan sumarse a un canal de Slack, que podamos ir comunicándonos. Estamos a punto de lanzar la página web, entonces que ahí podamos irnos articulando con eventos, con partidos, con articulaciones, convenios con universidades, por ejemplo, y en varias otras cosas que se pueden hacer. Tengo a José Efraín, a Natalie y a Edith, y tenemos solamente, se nos van a pasar a las de 50, entonces les pido que seamos cortitos porque tenemos 5 minutitos. Adelante, José Efraín. Bueno, pues brevísimo. Me parece que una de las cosas que has dicho tú, Natalie, y se ha dicho aquí, es esta vivencia de la interculturalidad, ¿eh? Que no hay que tener mucho cuidado con los esencialismos, y también con los esencialismos indígenas, ¿eh? Muchos grupos indígenas también, no solo de comunidades, sino académicos también, tienen esta exclusión. Y lo otro que a mí me parece importante es, para fortalecer el llamado de ustedes, es esto, ¿no? Es a una acción. Se me ocurre un poco recordar el tema freiriano de la educación popular. ¿Qué es lo que hizo Eduardo Freire? Sacar de las aulas y construir su pedagogía desde fuera. Tenemos que volver a hacer eso con la naturaleza ahora. De acuerdo, José Efraín. Fanny, perdón que no te había visto el mensaje en el chat. Adelante, Fanny. Sí, bueno, gracias a todos y todas. Mi nombre es Fanny, soy alumna de doctorado, soy ecuatoriana y vivo fuera del país. Me interesaba mucho el tema, la mesa, la dinámica de trabajo. Estoy muy sorprendida con el grupo.
La verdad que no conocía el tema. Me sumo, le felicito al profesor Astudillo sobre su propuesta de tantos vivires como tantas culturas. Eso me hace pensar en el cambio de mentalidad que debemos tener. Pienso que somos seres socios situados, todos, entonces nacemos en un contexto diferente, ya lo han dicho ustedes, cómo han llegado al tema. Entonces creo que es fundamental trabajar en la educación. Tal vez se me ocurre a mí con concursos para jóvenes, con libros, con pintura, con escritura. Pienso que hay que trabajar en las generaciones futuras y también desde la academia, en las personas que están a nivel de educación universitaria. Me pareció interesante esto que ha dicho Nati Green, que ha participado en la Asamblea Nacional Constituyente. Creo que es importante no perder la memoria, porque si perdemos esas historias que nos hacen ver, se pierde el contenido de los derechos. Entonces pienso que con la Constitución del 2008 se ha perdido el contenido y el sentido de los derechos. Entonces pienso que hay que reformular eso, no perder la memoria. Me llamó mucho la atención lo que dijo la profesora Bañi de un mega culpa del concepto del derecho. ¿Qué hacemos las personas que estudiamos derecho? Que puede ser que lo enredamos todo, ¿no? Y no acercamos de estas cosas. Los abogados estamos pensando que la Corte Constitucional dicte la sentencia y cuando la Corte Constitucional solucione este problema, pues bueno, ya ahí veremos, ¿no? Entonces creo que es importante que lleguemos a un concepto de demodiversidad, entendida como la participación de las personas en la construcción de la ciudadanía. Yo soy vegetariana desde hace 10 años y Shiva Vandana me hace pensar en que si consumo cosas que no respetan esta cadena de vida, pues tampoco le estoy haciendo ningún favor a nadie, ¿no? Entonces, en Ecuador he participado en Acción Ecológica, que ha habido una ruta del jaguar y unas mesas como unos tribunales sobre problemas ambientales. Eso me ha llamado mucho la atención. En cuanto a la interculturalidad, creo que es importante que los ecuatorianos reconozcamos lo que los pueblos indígenas nos han contribuido y pues le demos ese especial lugar en la sociedad sin pensar que son el 7% de la población, sino una verdadera construcción de diálogos. Vivimos como islas, que si eres de Cuenca, que si eres de Guayaquil, que si eres de Quito, del norte, del sur, del centro, o sea, que la interculturalidad sea ese camino, ¿no? El diálogo y el vehículo para poder conversar. Estamos viviendo una pandemia y después de esto creo que también un poco Shiva Vandana iba en ese sentido de, o sea, por favor, démonos cuenta de lo importante que es la naturaleza, ¿no? Entonces, yo creo que la educación es fundamental en todas las edades, ¿no? Eso, gracias. Gracias, Fanny. Y recuperando la memoria, les comento que cuando nosotros tuvimos una constituyente, hicimos una ceremonia chamánica y se hizo una ceremonia con más de 25 líderes chamanes en la Asamblea Constituyente para que se reconozcan los derechos de la naturaleza con ayahuasca. Fue una ceremonia súper interesante en donde no entramos los no indígenas, pero propiciamos ese espacio y fue, yo creo que, cómo se llamó a la naturaleza a la Asamblea, para contarles esa anécdota también. Natalie y Eddie, tenemos poquitísimo tiempo. Estoy tratando de ganarles tiempo para que podamos escucharles, pero adelante, Natalie, después de Eddie. Gracias, Nati. Gracias. Sí, súper cortito. Pienso que otra buena acción que se puede tomar sería promover y fortalecer lo colectivo por sobre lo individual. Entonces, como fortalecer las interrelaciones, promover el relacionarnos de esta manera, el comprender la importancia del trabajar en comunidad. Eso es algo que también se puede aprender desde de las comunidades y de nuestros indígenas y podría también trasladarse hacia el Ecuador en general, o sea, buscar trasladarse. Totalmente de acuerdo, Natalie, con esa precisión. Edith. Sí, muy buenos días a todos, muchas gracias. Yo soy docente de la Secretaría de Educación de Bogotá y pues muy interesante todo lo que están tratando y como colombiana quisiera preguntarle aquí y dejar como esta inquietud y es que ¿cómo este grupo puede apoyar a todos los pueblos indígenas colombianos? Ustedes bien saben que en Colombia nos matan por defender los páramos, nos matan por defender la naturaleza, nos matan por tantas cosas que se está luchando y especialmente pues lo hablo por los compañeros indígenas del Cauca, que ellos llevan desde que nos invadieron defendiendo sus tierras. Muchos líderes han sido muertos, secuestrados, callados, torturados en nuestra patria por defender lo que eran sus tierras, sus terrenos. Entonces, estas cuestiones a mí me interrogan
y cómo desde este grupo podemos contribuir y ayudar. También aplaudo todo lo que decían los compañeros pues de cómo miramos para poderlo estudiar en el colegio, en la universidad. Pues son cosas muy bonitas que ojalá se puedan hacer. Muchas gracias. Ahí dejo eso en la mesa. Gracias, Edith. Y justamente una cosa que queremos ir haciendo es reconociendo, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Colombia, en otros lugares, con respecto al tema ambiental. Sabemos que mañana ustedes tienen algunas marchas por el tema de naturaleza, del ambiente, y justamente vinculado con lo que está sucediendo en Colombia. Entonces, ¿cómo vinculamos todo esta efervescencia de la sociedad civil con también esta exigencia de que los gobiernos escuchen que se necesita un cambio con respecto a la relación con la naturaleza? Entonces yo creo que GARN Latinoamérica también puede ser un bonito espacio de ir vinculando a eso y, por ejemplo, ir vinculando a Edith, justamente los pueblos del Cauca que tú mencionabas y cuáles son sus respectivas luchas. Tenemos un minutito para que nos pasen ya a la sesión. No sé, Jenny, si tú quieres decir algo más. Milena, ¿estás lista para exponer? Sí, pues yo he tomado alguna notita, de pronto si la compañera que tomó relatoría también puede compartir. Natalia, te voy a poner aquí mi correo y no sé si es que Milena pones también tu correo para que cualquier nota que haya tomado Natalia pueda enviarnos para que tú estés lista para poder exponer. De acuerdo. Tenemos, Cisa, voy a leer tu mensaje antes de que nos pasen a la otra sala porque parece que no está funcionando tu micrófono, pero hablaba justamente de la barrera inicial de los idiomas. Pienso que para los pueblos indígenas sigue y seguirá siendo el idioma, por eso considero que es necesario que estos espacios se los haga también en territorio, de acuerdo completamente, desde recoger las voces vivas de nuestros territorios, taitas y mamas. Espérame un ratito, mi amor. También planteas que el caso de Ecuador, la educación intercultural bilingüe es linda. Oh, es cierto, no están vivos. Aquí está mi hijo mostrándome animalitos. Ha trabajado desde el campo, el campo educativo y se vive en armonía con la naturaleza. Y María José Andrade dice el mayor apoyo a la interculturalidad es de entender las problemáticas de los pueblos indígenas, de tratar de vincular y apoyar las resistencias comunales. La cuestión es emprender la agenda de los pueblos indígenas y no imponer. Las acciones en territorio deben ser emprendidas y lideradas por los indígenas. Totalmente de acuerdo, y hay que entonces encontrar otros espacios, ¿no es cierto?, comunitarios, urbanos, y encontrar el vínculo con las ciudades. Déjenme ver si es que estamos listos para pasar a las otras salas. Y estaría Milena entonces exponiendo por este grupo. Les recuerdo que está en el link el link para registrarse. Si es que no se registraron ustedes para ingresar al evento, que se registren aquí. Milena, ahí está el email de Milena para que le puedas pasar. Natalie, ¿le pudiste pasar el documento? Ya, perfecto. ¡Ay, qué bonito, amor! Ya le estoy enviando el correíto. Ya, perfecto. ¿Quieres mostrarles a ellos sus bichos? Mi guau está jugando con bichos. Y recordarles a quienes se nos va a cortar en 20 segundos, pero a quienes no se han registrado todavía, también está el link para registrarse a GARN Latinoamérica y poder seguir esta conversación porque más allá del día de hoy. Muchísimas gracias a todos por participar y nos vamos a la otra sala. Chao, chao. Buenas, nos cortaron. Nos cortaron, pero bueno, se entendió la idea principal de Andrés y puedes ahí, como tú vas a ser el ponente, puedes ahí completar. No sé, hasta que vengan, estaba también, ¿quién más estaba? Una persona más estaba. Si ahorita puede hablar rápidamente esta persona que había levantado la mano. ¿Quién era? No lo anoté.
Pero bueno, en todo caso se puede complementar en cualquier momento, ¿no? O sea, eso se trata. Yasmín Calva. ¿Quieres ponerlo, quieres hablar rapidito, Yasmín? Pero rapidito. Le dan este audio a Yasmín, Ivancito. Ya. Ya está, a ver. Hola, buenas tardes. Sí, solo a mí me quedó haciendo ruido un poco el hecho de crear normativa secundaria a través del legislador. Y solo quería exponer mi preocupación porque de alguna u otra manera no tenemos la suerte de contar, qué sé yo, con legisladores especializados en el tema. Entonces yo creo que deberíamos también apostar en crear la interpretación de los derechos de la naturaleza a través de estándares. Creo que deberíamos empezar a hacer litigio para conseguir que los estándares a través de la Corte Constitucional tengan una interpretación adecuada de los derechos para no correr el riesgo de que el legislador no adecue lo que realmente significan estos. Y cito como ejemplo varios casos, el tema del río Dulcepamba, el río Piatúa, que están ahí y que la Corte Constitucional en el Ecuador los ha seleccionado para crear jurisprudencia vinculante en relación a derechos colectivos y derechos de la naturaleza. Entonces creo que ahí es donde deberíamos apostar. Perfecto. Eso quería decir. Gracias, Yasmín. Bueno, y no te di la palabra, Andrés, pero ya tú lo vas a exponer. Ahora cuando expongas puedes exponer también tu punto de vista, ¿ya? Entonces, creo que hemos recogido la mayoría. ¿Ya están todos los grupos aquí en sala? ¿Están todos? Estamos todos, Sí, ya está todo. Adri. Ya, perfecto. Necesito la lista de los grupos como para empezar. Podemos empezar. Vamos aquí. Tenemos dos jurídico-políticos, si quieres, Adri, empezar por los jurídico-políticos. Bueno, empecemos por los jurídicos políticos. Entonces, empecemos con el primero, con el de David. David. Gracias, Adri. Nuestra vocera va a ser Avi Mejía. Buenas tardes con todos, buenos días con todos. Bueno, nuestro grupo, dentro de las presentaciones de cada uno de los miembros, pudimos ver que, bueno, todos tienen una vinculación de experiencia muy bonita con los temas de los derechos de la naturaleza y prácticamente toparon temas muy importantes como estrategias y, por ejemplo, el extractivismo como parte del Ecuador, ¿no? La parte más complicada, el extractivismo versus los derechos de la naturaleza, la participación fuerte de las juventudes dentro de Chile en el proceso constitucional que están viviendo y fortalecer la lucha a favor de los derechos de la naturaleza. También se habló de estrategias legislativas, pero también de defensas estratégicas para no dejar de acompañar evidentemente a nuestros compañeros en territorio, porque es ahí, ¿no? Se ha visto que este tema de los juicios son quienes han fortalecido mucho la lucha social y lo que se quiere defender. Además hubo una compañera que nos impactó mucho desde su ámbito de experiencia, desde México, que nos habló de una clínica de formación de guardianas y guardianes, que me parece importante y nos pareció a todos importante como ámbitos de lucha para fortalecer los derechos de la naturaleza. Y también la parte investigativa desde la academia, evidentemente los procesos que se están dando también, como estos tres ejes, ¿no? La lucha social, la académica y la de llevar a la práctica todo esto. Gracias. Genial, Avi. Muchísimas gracias. Adri, el micrófono. Perdón. Bueno, empezamos entonces con el segundo grupo jurídico-político que está Andrés, es el vocero. Ya. Bien, gracias. Buenos días con todos. Bueno, primero espero recoger los pronunciamientos de la gran mayoría de compañeros. Entonces, veíamos que la construcción mismo de qué son los derechos de la naturaleza, pues tiene un montón de complejidades, desde lo conceptual hasta lo subjetivo. Entonces, podríamos estandarizar un concepto si se quiere, pero siempre va a ser entendido desde distintas ópticas, desde distintas perspectivas, que eso es parte de
de la interculturalidad y de la cosmovisión que cada uno o cada uno podría darle en ese sentido. Y por eso es que se requeriría que en esta construcción el lenguaje, el uso del lenguaje deba ser primordial, deba ser sencillo y en ese sentido comprensible, ¿no? Y a su vez veíamos otro tipo de dificultades que actualmente se vienen presentando, entre ellos dificultades de orden jurídico, especialmente en lo procesal, porque no se comprende esta interdependencia y esta relación entre el derecho y la naturaleza, o mejor dicho, los derechos que se pretende proteger versus los intereses que se pretende también proteger. Y algo que fue súper importante en la discusión del grupo fue el orden interdisciplinario, ¿sí? Es decir, en esta articulación de derechos de la naturaleza no podría y no debería tampoco estar concebido y conceptualizado y estructurado en general únicamente desde la visión del derecho, porque esa es solo una parte de la visión de la sociedad en general. Entonces tenemos un montón de ciencias sociales que ciertamente dan respuesta a un montón de interrogantes que no necesariamente las responde el derecho. Entonces, un poquito, bueno, no alcancé yo a reflexionarlo al interior del grupo, pero lo voy a decir acá. Lo que yo decía es que tradicionalmente el derecho ha sido el campo de resolución de conflictos. ¿Por qué? Porque la ley te establece o te describe una conducta que merece una sanción y la forma de solucionarlo es esta. Sin embargo, cuando hablamos de derechos de la naturaleza y de interculturalidad en general, prácticamente nada está dicho. Estamos construyendo sobre la marcha. En ese sentido, el derecho ya no debe ser el campo de resolución del conflicto, sino que debe ser el campo donde se discute el conflicto. Me explico. Al menos en el caso ecuatoriano tenemos la Constitución que te señala una serie de normas de respeto de interculturalidad, justicia indígena, naturaleza, ambiente, cosmovisión, bueno, algunos conceptos con los que estamos familiarizados, pero que normativamente no está regulado en ningún cuerpo legal. Eso significa que con ese antecedente constitucional, si se quiere, el derecho o un caso en particular o un proceso en particular debe convertirse en el campo de discusión donde intervengan precisamente todos estos distintos actores, toda esta interdisciplinaridad desde la sociología, la antropología, la biología, los propios habitantes, independientemente del pueblo al que pertenezcan. Ese debería, creo yo, ser en este momento el papel articulador del derecho. Entonces, eso es lo que quería un poquito yo poner de plano. Y finalmente terminar con que, por supuesto, todo esto es una cadena, todo es un engranaje que finalmente no termina por cerrarse, que deviene también en una responsabilidad estatal a través de sus distintas instituciones. Y parte de eso es los criterios de especialización que debería manejarse desde el Estado hacia abajo o desde hacia abajo hacia arriba, como se lo quiera ver, en cuanto, por ejemplo, instituciones de garantía y respeto de derechos ambientales y de derechos de la naturaleza, por un lado, requerirían un tipo de especialización. Otro tipo de especialización requerirían a su vez, por ejemplo, los jueces al momento de tomar una decisión en cuanto a un conflicto, o al menos tener un ámbito, una visión bastante clara de todo. Vamos terminando, Andresito. Sí. Eso es lo que brevemente quería mencionar. Me faltaba el tema de lo económico. Absolutamente todo está basado en un sistema económico, incluso el derecho y las respuestas que proponen los distintos conflictos está basado en un sistema económico, en este caso de acumulación. Y convendría también analizar otro tipo de soluciones económicas finalmente, porque todo se traduce en un tema de recursos y de extracción. ¿Qué pasa por lo económico? Convendría analizar también otro tipo de alternativas a estas construcciones, a estos criterios de desarrollo, como decíamos. Creo que menciono
la mayoría de los compañeros. Muchas gracias. Perdón. Muchísimas gracias por tu presentación. Entonces vamos ahora con Ciencias Exactas, Sociales y Academia, que modera Gustavo Rendín. Gracias, Adri. Hola con todos. A ver, nosotros como entramos a debatir, no tuvimos tiempo de escoger un vocero, entonces yo voy a actuar de vocero esta vez. Si bien nuestro grupo hablaba de ciencias exactas, es interesante cómo lo primero que asomó y salió a la vista es que el conocimiento de los pueblos originarios. O sea, se empezó a hablar de que, claro, si bien las ciencias exactas es básico y necesario para la defensa de los derechos de la naturaleza, e inclusive es uno de los elementos principales que se necesitan en el proceso de litigio, no es el único conocimiento que se tiene. O sea, no es el único conocimiento que está ahí, no es lo único que se debe regresar a ver, sino que hay otros conocimientos que muchas veces están como aminorados o no se los toma en cuenta o no se los considera como ciencias, que puede ser el conocimiento de los pueblos originarios. En este sentido, uno de las personas que estuvo en el grupo nos dijo una historia muy linda del pueblo mapuche, en el cual representaban la mano, que realmente para ser, que como ellos, y espero parafrasear bien la historia, que como ellos se manejan y protegen los derechos y protegen la naturaleza, es todos juntos, como una mano, que cuando están sueltas los dedos no son tan fuertes, pero cuando están juntos son un puño y logran hacer trabajar en unidad, que me pareció muy lindo ese conocimiento y esa forma de compartir, que creo que es lo que reflejó un poco el grupo. O sea, al final caímos en cuenta que es necesario unificar todos los conocimientos como para poder realmente hacer un ejercicio adecuado de la protección de los derechos de la naturaleza. Con esto también vino algo extremadamente evidente que se dio y se repitió varias veces en el grupo, ¿no es cierto? Es la falta de concientización de la población en general frente a los temas de derechos de la naturaleza y los temas de problemática ambiental. Uno de los ejemplos que se utilizaban es que, claro, hay mucha gente que no tiene conciencia simplemente, o sea, caminan por la calle, botan sus papeles, botan sus colillas, botan de la funda de helado, y ni siquiera se paran a pensar en lo que están haciendo. O sea, no es que ni siquiera lo hacen por malas personas o lo hacen porque lo quieren hacer o que sea, simplemente es una acción que deviene de un total falta de desconocimiento, una falta total de concientización de la problemática ambiental que tenemos hoy en día. Entonces, bajo este concepto, ¿no es cierto?, consideramos que uno de los principios básicos que se debe manejar es la concientización en la población, es hacer llegar los derechos de la naturaleza, hacer conocer los derechos y la importancia de la protección de la naturaleza a todo el mundo y que se transforme en una de las aristas principales de trabajo de protección. No se puede proteger únicamente desde los tribunales, desde la academia y demás, sino que tiene que ser algo que esté intrínsecamente conectado en todas las personas y que sea algo que nos genere a todas las personas esta necesidad de proteger la naturaleza. Paralelamente de esto, ¿no es cierto?, y en conexión con la parte de la falta de concientización y conocimiento de las personas, viene la falta de conocimiento institucional también para la defensa de los derechos de la naturaleza. Con esto teníamos ejemplo de uno de los compañeros que nos contaban que trabajaba en aduanas y que ellos decomisaban especies en tráfico de especies, ¿no es cierto? Especies siendo traficadas, tratando de ser sacadas del país de manera ilegal. Y uno de los problemas que se topaban dentro de la institucionalidad está el desconocimiento del manejo de estas especies, ¿ok? Una vez que les incautamos las aduanas, ¿qué hacemos? Y claro, comentaba que hay unas que se fueron a un zoológico, otras están en manos de la policía, de los militares y demás, y ahí se dieron las cosas, pero evidentemente hay un problema estructural en el cual no hay un conocimiento técnico, ¿no es cierto? Y no hay realmente un apoyo técnico en este proceso de saber qué se hace con estas especies o la autoridad o la institucionalidad, qué va a hacer para defender la naturaleza, ¿ok? Una vez que cogemos un delito ambiental, ¿qué hacemos después? No es solo meterle preso a la persona, sino tiene que haber la restauración, la reparación. Tenemos que saber que estas especies tienen que ir a algún lado. Entonces, todo este conocimiento que está detrás del manejo del ambiente no existe dentro de la institucionalidad o es pobre y se necesita reforzar en este proceso. Con esto, ¿no es cierto? Y una de las máximas palabras que creo que englobaron en nuestro grupo es que la ciencia está siendo usada para la destrucción de la naturaleza cuando debería ser el revés. La ciencia debería ayudarnos a proteger la naturaleza. ¿Y por qué decimos esto? ¿No es cierto? Uno de los ejemplos que nos daban es los
el barco pesquero que se cogió, el barco pesquero chino que se cogió en las costas de Galápagos, era un barco que tenía desarrollos científicos adentro y se está utilizando para hacer pesca de tiburón de manera ilegal. Se está usando para destruir la naturaleza cuando podríamos utilizar el desarrollo tecnológico, en cambio, para construir la naturaleza. Uno de estos conceptos que decían es por qué la ciencia no se le está aplicando específicamente para la protección de la naturaleza. Y con esto quiero hacer un paréntesis diciendo que cada vez que hablamos ciencia, al menos desde el grupo, no es la ciencia exacta únicamente, ni la ciencia que conocemos todos ahí, de Einstein y demás, sino también son los conocimientos de los pueblos originarios. O sea, el conocimiento originario, el conocimiento de los pueblos, el conocimiento de las personas también debe ser considerado ciencia. Entonces, bajo este concepto, todos estos conocimientos deben estar al servicio de la protección de la naturaleza, no deben estar al servicio de la destrucción de la naturaleza. Y eso es uno de los puntos principales que salió del debate, ¿no es cierto?, en el cual debemos trabajar y empujar a que esto pase, que la ciencia sea nuestra aliada en la protección de los intereses del medio ambiente. Por último, ¿no es cierto?, vino también, y con esto terminamos un poco el debate, bueno, nos hicieron terminar porque se nos acabó el tiempo. Es que, ¿quién está ejerciendo esta protección? ¿No es cierto? Hay varios daños que se están generando, hay varias violaciones de los derechos de la naturaleza allá afuera, y claro, venían toda esta idea de que, si bien en el caso ecuatoriano, al menos la Constitución nos dice que todas las personas somos quienes podemos ejercer esta protección de los derechos de la naturaleza, pero a la final no pasa así, y a la final siempre hay como impedimentos, trabas y demás para poder proteger. Por ejemplo, nos daban los ejemplos de Galápagos, que no se respetan los árboles, o de las costas ecuatorianas, que no se respetan los árboles ancestrales en este sentido. Para esto, y con esto terminamos, una de las propuestas que nosotros queríamos sacar y nos parece súper importante impulsar es generar superintendencias del ambiente, ¿no? Superintendencias de protección de la naturaleza en el cual realmente se generen espacios de protección en el que sean independientes de un ejecutivo y que agrupen estos conocimientos de las ciencias amplias, como dijimos, para la protección de la naturaleza. Muchísimas gracias, Gustavo, gracias. A ustedes, gracias. Sí, ¿no? Se está hablando de algunas estrategias ahí. Hay una estrategia que se está haciendo me contaban, ¿no?, en Bolivia, de hablar de una defensoría de la naturaleza. Yo creo que ahí tengo mis reparos. Creo que no sé si más institucionalidad ayuda, o no sé, o qué tipo de institucionalidad se podría construir. Eso es una buena reflexión. También nosotros lo reflexionamos en el grupo. Es una buena reflexión, que habría que hacerlo más sistemático, como un proyecto más interesante ahí. Pero muy bien, muy bien. Gracias por esas reflexiones, Gustavo. Entonces nos vamos con la siguiente, que es Comunicación, Arte y Cultura, que modera Juanse. Hola, queridos. Muchas gracias. Nuestro grupo, como era de artistas y comunicadores, pues fue muy creativo, hubo muchas propuestas. Todos estamos de acuerdo en que es fundamental la labor comunicativa, artística y cultural, a la par del trabajo político, jurídico y investigativo. Entonces tratamos de avanzar ya en las propuestas. Entonces salieron varias propuestas, sobre todo de crear canciones, de crear contenido audiovisual, de vincular a más artistas a lo largo del continente. Y finalmente terminamos reuniendo todas estas propuestas en la idea de hacer un festival en sincronía, en simultáneo en diferentes ciudades del mundo. Entonces estaba nuestra compañera aquí, la maestría Maggie, que también es productora y hace el Festival Terrazónica, que pues por ahora parece que va a ser virtual el próximo año. Desde acá, desde Colombia, tenemos la experiencia del Festival 8000 Tambores por los Derechos de la Naturaleza. Y en esta plataforma de festival que empezaríamos a co-crear entre todos nosotros y con el apoyo de GAN Latinoamérica, habría un espacio pues principalmente para las categorías audiovisuales, en donde hubo la propuesta de Galo también de hacer mapping, mostrando el extractivismo, los maltratos a la madre tierra, estas escenas difíciles de maltrato al territorio que casi no son tan visibles y que la gente no tiene todavía la idea de cómo se ve una megamina o cómo se ve el desastre ambiental de una hidroeléctrica. Tal vez en este tipo de materiales hacerlos más visibles y en el marco del festival o de ciertas jornadas poder mostrar estos materiales audiovisuales, hacer una recopilación. Sin duda hay muchísimo, en la Amazonía también están produciendo bastante material audiovisual. Está una categoría musical en donde pues está la propuesta de seguir creando canciones por los derechos de la naturaleza. Ya existen varias, Aterciopelados tiene una, en México hay varias, pero
Queremos hacer una más viral, una más pegajosa, que un poco la idea es que nos volvamos fan de, así como somos fan de Aterciopelados, pues vamos a ser fan de los derechos de la naturaleza, y que se vuelva como un himno o que se vuelva como una canción que realmente represente al movimiento acá en Latinoamérica. Y una categoría más de arte plástico, muralismo y bueno, y todo lo que por ahí adelante, performance, en la que en varias ciudades al mismo tiempo podamos estar pintando un mural y se haga el registro también de este ejercicio de pintura o de performance o de creación plástica. Entonces, en estas categorías audiovisual, música y creación plástica, pues estaremos convocando a los artistas en diferentes países para que se sumen, viendo la posibilidad de que nos sincronicemos en un festival por los derechos de la naturaleza que pues todavía no tiene pues fecha ni lugar. Tendríamos que hacer un equipo de trabajo. Estaríamos contentos de que todos los que se han vinculado aquí a GAN Latinoamérica, pues los estaremos invitando a un equipo de trabajo de organización de este festival o de esta serie de acciones que no necesariamente tienen que ser todas juntas en un solo festival. Puede ser una temporada de convocatoria de canciones, una temporada de convocatoria de material audiovisual, una temporada de muralismo. Entonces todas estas ideas con la búsqueda de conectar pues desde la creatividad, desde la emocionalidad, desde la sensibilidad y de darle a conocer a la gente, a la población, pues con más color y más ritmo, todo lo que los derechos de la naturaleza tienen que enseñarnos. Entonces, súper bienvenidos todos los demás. No hay que ser artista profesional, seguramente con sus creaciones poéticas, literarias, su música, sus propuestas, pues podemos enriquecer esta propuesta. Seguramente vamos a pensar lo del festival, tal vez el Festival de GAN Latinoamérica o el Festival de los Derechos de la Naturaleza, o estamos abiertos a que nos envíen un nombre del festival. Ahí está Terrasónica y Tambores que tienen una experiencia de grandes aprendizajes. Tenemos pues una exploración que hacer sobre la virtualidad o la presencialidad, pero pues estaremos igual comunicándonos para que desde la virtualidad podamos conectar diferentes ciudades, diferentes países, y que en la medida de las posibilidades de cada territorio, pues la presencialidad pueda ser un espacio de encuentro y de experiencias. Contarles que acá en Colombia mañana el paro ambiental, nos reuniremos muchísimas organizaciones ambientales de Colombia acá en el Parque Nacional en Bogotá, en diferentes ciudades de Colombia, y personalmente estaremos haciendo danzas de paz por los derechos de la naturaleza. Así que este tipo de escenarios, danzas tradicionales, danzas indígenas, danzas de diferentes culturas, son experiencias que multiplican los vínculos de paz, que calman un poco los ánimos en medio de las manifestaciones tan complicadas que han estado, y que en todos los países de Latinoamérica sería muy chévere juntarnos en las plazas de los pueblos y ciudades a cantar y a danzar por los derechos de la naturaleza. Entonces, bueno, hay un montón de ideas que los artistas, colegas, compañeros, comunicadores, gracias al equipo de comunicación, a Galo y a los demás compañeros de comunicación de GAN Latinoamérica y de la universidad, para que pues sigamos conectados con estas ideas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juanse. Me encanta esa idea, esas estrategias que han pensado. Me parece que se conecta además con lo que conversábamos ayer con Héctor, ¿no? Con esta, él decía la artetancia, una cosa así como también un poco aligerar y hacer esta cosa espiritual que es tan necesaria para los derechos, porque los derechos sin esta espiritualidad, digamos, este motor, realmente muchas veces se quedan dormidos, ¿no? Y me parece que es una cosa muy linda. Así que adelante, chicos. Bueno, y nos vamos con el último grupo, que es el de ancestralidad, que lo coordina Nati, ¿no? Natalie Gris. Gracias, Adri. El grupo estuvo súper lindo, tuvimos ideas fantásticas. Y Natalia Riano nos ayudó a tomar las notas, justo se me sube el Benja. Nos ayudó a tomar las notas, y Milena va a ser quien nos ayude con la relatoría del grupo. Así que Milena, adelante. Bueno, gracias. Bueno, pues acá se hicieron bastantes reflexiones, pues inicialmente frente a cómo pues la Constitución como un instrumento pues jurídico occidental, pues evidentemente pues anteriormente no había reconocido los derechos de la naturaleza, y que parecía casi como pues una cosa lógica para los pueblos indígenas que se acercaban a la Asamblea Nacional Constituyente, o pues que después era como
inconcebible que no se hubiera reconocido que la naturaleza era un sujeto de derechos cuando, pues para los pueblos indígenas en su cosmovisión, pues es la madre y es de donde venimos todos y todas. Entonces, de ahí, pues la necesidad de reconocer, pues otras voces, yo creo que ahí nos encontramos un poco con las reflexiones que surgían como el grupo de ciencia, donde se hablaba de que no solamente existe como el conocimiento jurídico occidental, sino también pues otras formas de concebir y de entender pues nuestras relaciones con la vida. Entonces surgieron propuestas como pues, empezar a trabajar en colegios donde pues había jóvenes que nunca han tenido, no tienen digamos una relación estrecha con la naturaleza para pues a partir como de estos escenarios o espacios de formación se pueda digamos generar o propiciar encuentros o con más cercanía con los ciclos de la naturaleza, ¿no? Era como una de las propuestas y otra pues generar más acercamientos a procesos académicos, pero que han surgido desde las mismas comunidades, como pues, la Universidad Autónoma Intercultural u otras expresiones académicas, pues que existen, que llevan, digamos, como muchos años también trabajando en torno a los derechos de la naturaleza desde sus miradas. Entonces, esa es como, pues, otra de las propuestas que surgió. Otra es... hablamos también acerca de la pedagogía popular, ¿no? Como pues una de las herramientas que nos pueden servir muchísimo para empezar a construir o a tejer esos diálogos de muchos saberes, diálogos interculturales, ¿no? Y construir pues desde ahí como pues nuestras apuestas. También se habló acerca de la academia militante, ¿no? Como una de las formas de pues no solamente hacer preguntas en torno o construir conocimientos y ser muy críticos con eso también, fue como una reflexión bonita que surgió, que no se trata solamente de construir conocimiento teórico que quede pues, presentado en una investigación o un libro, sino que sea pues, una academia militante que se mueva también por la defensa de esos derechos y pues todo esto pues muy ligado también como a fortalecer esos vínculos con las expresiones organizativas que luchan por el reconocimiento de esos derechos, ¿no? Bueno, también se reflexionó en torno a cómo pues, la Constitución es pues en su texto constitucional, en su texto formal, pues establece o habla de la interculturalidad, por lo menos en Ecuador, pero pues en la vida práctica ni siquiera pues alcanza a vivir una multiculturalidad, sino que pues existe sí como una imposición hegemónica, donde pues aún es muy difícil hablar como del reconocimiento propiamente de pues estas otras miradas o estas otras formas o paradigmas en las que pueden entenderse las relaciones con la vida. Y se habló, pues, en relación a esto, hablamos también acerca, pues, de la importancia entonces de no perder la memoria y de recordar el sentido de los derechos, ¿no? No solamente desde lo formal, desde cómo ha quedado ahí establecido, escrito, sino, pues, cuál es el sentido, digamos, que queremos darle a esos derechos ahí consignados. Y, bueno, creo que he tratado como de reunir un poco como lo que hablamos. No sé si alguna otra cosa se me escapa, pues mis compañeros podrían como ayudarme a complementar, pero bueno, esto fue como pues más o menos en torno a lo que giró este diálogo, ¿no? Y también pues de la importancia, ya lo recuerdo, como de la educación bilingüe, ¿no? O la importancia que tiene, digamos, el lenguaje o el trabajo que se ha venido haciendo de la educación bilingüe, ¿no? Porque ahí también en esa forma de nombrar o otras maneras, ¿no? Como de construir lenguaje también existen otras formas de pensamiento y esa es una estrategia que pues debe de fortalecerse también para fortalecer estos diálogos interculturales en favor de los derechos de la naturaleza. Eso. Bueno, esta es una mesa que me gusta muchísimo, ¿no? Porque está con el tema de interculturalidad y ancestralidad, que es así como son los temas que me vuelan a mí, que son importantísimos también, ¿no? Esos temas están en algo relacionados también con el arte, fíjate, pero bueno, esa es otra reflexión que después haremos, pero está relacionado. Y solo me gustaría concluirle justo lo que decía Milena, me parece que es un excelente resumen, y una de las cosas que nos decían justamente era ver si es que hacemos un grupo de los buenos convivires, porque la ancestralidad está en todas partes, ¿no? No solamente en pueblos indígenas, sino en comunidades y en otros, entonces también tal vez un grupo de trabajo sobre los buenos convivires me pareció una chéverísima idea. Eso para concluir el excelente resumen que ha hecho Milena. Claro, lo que tiene que ver con colectividades, ¿no? Con estas formas de vida. Bueno, yo trabajé un tiempo también fíjate, con campesinos de la costa que tienen una relación con la naturaleza distinta a que la
la urbe, ¿no? Entonces me parece que está buenísima la idea, ¿no? Me parece buenaza, así que, bueno, las tomamos ahí y las repensamos. Todas las mesas han estado, la verdad, muy interesantes y se ha dialogado de diferentes perspectivas, así que felicito mucho esta segunda jornada. Ya estamos un poquito más de la mitad de estas jornadas, casi el finalizar. Así que bueno, les recordamos que el día de hoy finalizamos las jornadas con 2 ponencias de 2 compañeros que queremos mucho a las 6 de la tarde. Así que esperamos tenerlos a todos y a todas en este cierre de estas jornadas. Estas reflexiones que las hemos hecho en grupo realmente es como el corazón de las jornadas, ¿no? Y me parece que estuvo lindísimo, Nati, este trabajo en grupo. Gracias por esa metodología, ¿sí? Gracias. Bueno, nos vemos entonces. No sé, Nati, si quieres decir algo más. En realidad no, Adri, muchísimas gracias a todos y todas por este gran trabajo. Creo que avanzamos muchísimo. No se olviden de registrarse al Hub para poder seguir trabajando juntos. Y nada, agradecerles a todos. Nos vemos esta tarde y así festejamos los derechos de la naturaleza, el Día del Ambiente mañana. Y muchas gracias a todos los panelistas, a todos quienes participaron en los grupos de trabajo, a los moderadores, a todos los miembros de las organizaciones que han organizado. Muchísimas gracias, que están atrás de logística. Realmente el grupo es gigante, que está atrás de todo esto, así que muchísimas gracias. Y Leticia, sí. Veo una mano alzada antes de terminar, Adrián. Sí, Leti. Leticia, ¿le pueden poner Ivancito, le puedes poner el audio a Leti? Está habilitado, para todos está habilitado ahorita. Ya puedes quitar el audio, Leti. Gracias. Quítale ahí, ahora sí. Hola, gracias. Nada más agradecerles la jornada. Estuvo todo genial y hemos tomado notas y nos vemos a las 6. Nos vemos a las 6, es cierto. Voy a agradecer de nuevo a todos los que han participado en esta jornada. Tengo que agradecer realmente, esto hubiera sido imposible uno solo hacer. A CARN de Latinoamérica, IRLO Center, SEDEMA, Fundación Panamá, Casa Brasil, los abogados ambientalistas de la Argentina, mi segunda patria. También está Cusca y está esto sí ya no lo puedo leer, tengo que cambiarme de lentes, lo siento. El Cabildo Cívico del Agua de Cuenca. Perdón, estoy con mis lentes ya tanto tiempo en el internet, ya me tengo que cambiar de lentes. Bueno, muchísimas gracias a todos los organizadores. Nos vemos en la tarde para dar un cierre. Vamos a cerrar con broche de oro con 2 amigos nuestros así muy cercanos, ¿no? Entonces, nos vemos. Muchas gracias y hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Abrazos. Gracias.